Capítulo 6. Ahora, no intentes hacer todo de una vez. Tu cuerpo necesita adaptarse a caminar nuevamente. Esto incluye permitir que tu maná circule adecuadamente hacia las nuevas piernas. Explicó Zirou, guiando a Sara por las manos para que se pusiera de pie. Sus piernas estaban inestables, pero se dio cuenta de que se debía a su falta de caminar. ¿Puedes sentirlos?, preguntó, recibiendo un asentimiento como respuesta. Bien, deberían funcionar y sentir como si nunca los hubieras perdido. Ahora, intentemos caminar hacia el otro lado de la habitación. Le dijo, guiándola suavemente, mientras observaba de cerca sus creaciones por si surgiera algún tipo de mal funcionamiento. Con cada paso, Sara comenzó a mejorar lentamente. Respiraba con dificultad y no se daba cuenta del esfuerzo que hacía falta para poder volver a caminar. Sin embargo, Zirou tuvo cuidado de no presionarla demasiado. Podría caminar, pero aún necesitaría su silla de ruedas por un tiempo y tal vez un bastón. Sin embargo, Zirou dedujo que debería volver a ser la misma en un mes. Ese fue él también dándole el tiempo máximo de recuperación absoluto. Es muy posible que vuelva a eso más rápido que eso. Especialmente con el uso de magia. Mientras la ayudaba, le pareció oírla decir algo. ¿Estás bien, Sara? No te escuché. Si necesitas tomar un descanso, dímelo. Sin embargo, Sara negó con la cabeza antes de agarrarlo de los brazos. Los ojos de Zirou se abrieron cuando notó que algunas lágrimas caían al suelo. Oh, hombre, tal vez debería haber esperado hasta más tarde para dárselos. XXXXX. Como estaba mirando al suelo cuando lo agarró, Sara supo que Zirou no tenía idea de que tenía una gran sonrisa en su rostro. No pudo contenerlo y se negó a reprimir sus emociones en ese momento. Además, ella nunca fue buena para hacer eso de todos modos. Dio otro paso adelante mientras sostenía a Zirou en su lugar y lo rodeaba con sus brazos. Sabía que todavía había lágrimas corriendo por su rostro, pero no le importaba. Muchas gracias, Zirou. Gracias, gracias. Continuó repitiendo muy rápido. Honestamente, no tenía idea de qué más decir. Pudo volver a caminar, aunque había perdido la esperanza de poder hacerlo algún día. Ella lo había aceptado hace mucho tiempo. Pero Zirou le dio la capacidad de caminar nuevamente. Honestamente, debería haber sabido que esto iba a suceder. Conocía a Zirou tan bien como Lubia. Se preocupaba por su familia y haría cualquier cosa por ellos. El hecho de que él hiciera esto también le dijo algo bastante importante. Desde el accidente, Zirou nunca debe haber dejado de pensar en ello. Probablemente sacrificó mucho solo para hacer esto. Porque sabía que, si bien ella pudo haberlo aceptado, Zirou nunca lo hizo. Sin embargo, también le dijo algo más sobre él. También fue algo que le causó cierta tristeza. Probablemente todavía se culpa por lo que pasó. Aunque le he dicho que no lo haga muchas veces antes. Luego sintió que Zirou colocaba una mano en su espalda. No tienes que agradecerme, Sara. ¿Qué clase de hermano sería si no hiciera todo lo posible para intentar ayudarte? Ante sus palabras, Sara solo pudo apretar más su agarre. Zirou, realmente eres un gran tonto. Pensó con algo de enrojecimiento en sus mejillas. XXXXX. Zirou no pudo evitar tener una pequeña sonrisa melancólica en su rostro. No había podido encontrar una manera de ayudar a ella en su viejo mundo, pero aquí, al menos podía encontrar una manera de ayudar a aquellos que consideraba familia. Siempre fue su mayor arrepentimiento, pero esta vez viviría una vida en la que no tendría ninguno. Si realmente quieres agradecerme, entonces tal vez podrías ayudarme a enseñar a algunos de los niños de mi clase. Lubia y yo no somos tan buenos con la magia del viento y a Sistine realmente le vendría bien la ayuda. Le dijo, sintiendo que ella asentía ante sus palabras. Ahora, ¿por qué no caminamos un poco más? Todavía tenemos un poco más de tiempo antes de que comiencen los juegos. Podrás sorprender a todos la próxima vez que los veamos. Dijo con una pequeña risa. Sara finalmente se levantó luego de secarse la cara con la camisa de Zirou, lo que provocó que éste dejara escapar un pequeño suspiro.
Gracias, Zirou. Nunca pensé que podría volver a caminar. Me aseguraré de ayudarte en todo lo que pueda. Ella respondió con una sonrisa. XXXXX. El Festival de Juegos de Magia fue un evento relativamente grande. Por supuesto, lo que hizo que el evento se convirtiera en algo importante en primer lugar fue la aparición de la propia reina. Entonces, naturalmente, todos siempre hicieron lo mejor que pudieron para asistir a la llegada de su majestad. Sin embargo, faltaban dos personas, y no las dos que Celica esperaba. Ella habría esperado que la combinación fuera Zirou y Glan o Luvia, pero no Zirou y Sara. Esa fue la parte más sorprendente. Ella no sabía si estar molesta o preocupada. Al menos con Luvia y Glan, podía más o menos adivinar lo que estaban haciendo, pero Sara era completamente diferente. Cuando estaba a punto de llamar a Luvia, vio a Zirou y Sara finalmente entrar a la arena. Dejó escapar un suspiro de alivio antes de darse cuenta de que Sara tenía una sonrisa más feliz de lo habitual en su rostro. Incluso Zirou parecía mucho más brillante de lo habitual. Si no los conociera tan bien, se le habrían ocurrido ideas raras al respecto. Sin embargo, en el momento en que llegaron a la clase de Zirou, ella se quedó sin palabras. Observó cómo Sara lentamente se ponía de pie, con la ayuda de Zirou, y caminaba hacia Glan y Luvia. De ninguna manera, ¿cómo caminó? Casi pensó que era magia, pero sabía que Zirou no tenía acceso a magia como esa. Sin embargo, recordó en qué giraba la magia de Zirou. Más bien, recordó el aspecto menos conocido de la magia de Zirou. ¿Le hizo reemplazos de títeres? Pensó, sonriendo ante la reacción de alegría de Glan y Luvia. Sin embargo, se dio cuenta de que Luvia no estaba tan sorprendida como Glan. Esos dos estaban guardando secretos otra vez, ¿no? Zirou explicó cómo funcionaba su magia de títeres, pero no pensó que funcionaría tan bien. Se centró principalmente en espadas, runas y sus balas mágicas, para que nadie sospechara que fue él quien lo hizo. Aunque ella lo sabía mejor. La única razón por la que nunca los usó fue porque no tenía necesidad de hacerlo. Había visto su taller en algunas ocasiones y vio la colección de títeres que tenía allí, junto con sus otros implementos mágicos. Athena y Raven eran los únicos dos que usaba regularmente, pero ella sabía que tenía más en espera. Ella sonrió al grupo. Se alegró de que los cuatro volvieran a ser como antes, o estuvieran lo más cerca posible de ellos. Zirou estaba volviendo lentamente a ser el mismo, mientras que Sara, Glan y Luvia ahora estaban nuevamente junto a él. Ella ya había pensado en cuando tuvieron su reunión. Parece que nuestra pequeña familia finalmente se ha reunido. Pensó felizmente, antes de mirar a Zirou. Y todo es gracias a ti, Zirou. Nos reuniste a todos de nuevo, lo sepas o no. XXXXX. Luvia tuvo que admitir que estuvo preocupada por un momento. Sin embargo, Zirou logró regresar a tiempo para el inicio de los juegos de magia. Sin mencionar que regresó con Sara quien pudo volver a caminar. Sabía sobre sus piernas, había visto a Zirou trabajando en ellas desde hacía un tiempo. En su viejo mundo, algo así costaría una fortuna. No importaba si lo hizo Touko o él. Tenía la sensación de que Sara probablemente sabía lo especiales y valiosas que eran sus piernas. Dejó escapar un suspiro antes de ver a Zirou tratando de explicar el plan de juego a sus alumnos, aunque estaban concentrados en Sara. Ella sonrió al ver a Zirou tratando de enseñar a los estudiantes. No importa cuántas veces lo viera, siempre era una vista conmovedora. Ella se miró a sí misma. Me pregunto qué pensaría él acerca de tener un hijo. Pensó para sí misma, imaginando ese futuro. Luvia. Abrió los ojos y vio a Zirou parado frente a ella. ¿Tenías algo que quisieras decirles a los niños? Preguntó, frotándose la nuca. Luvia soltó una carcajada, antes de mirar hacia los niños, viéndolos mirándola expectante. Bueno, supongo que tendrá que esperar hasta después de los juegos. Primero tenemos que cuidar de estos hijos nuestros. XXXXX. Zirou, sé que no tengo ningún derecho a pedirte esto, especialmente cuando las probabilidades son imposibles, pero por favor, ¿salvarás a mi hija?
La reina abrió los ojos para mirar el campo, particularmente a cierto profesor. Ese recuerdo parecía repetirse cada vez que lo veía. Quizás cambió su apariencia y adoptó un nombre diferente, pero ella nunca dejó de reconocerlo. Tampoco olvidaría jamás sus palabras ni sus ojos. Incluso si uso magia verdadera, me aseguraré de que su hija regrese a casa sana y salva. Lo juro por mi vida, salvaré a la princesa. Dijo, agarrando sus manos, sus ojos brillaron de color azul por un momento. Tenía una pequeña sonrisa en su rostro, viendo cómo la clase de Zirou ocupaba un lugar destacado en cada competencia, incluso ganando algunas. Ella soltó una pequeña risita al ver la forma en que algunas de las jóvenes reaccionaban a su alrededor cuando él salía a felicitarlas. Incluso fue agradable ver la camaradería que tenía con los chicos. En realidad, ella no lo había visto sonreír cuando era un mago de la corte imperial, por lo que verlo hacerlo era una visión bastante extraña. Sin embargo, esto era lo que ella quería de él. Ella fue la razón por la que pudo desaparecer del gobierno durante tanto tiempo. Parte de eso se debió a Célica y otra parte fue porque sentía que tenía una gran deuda con Zirou. La razón por la que siempre recordaba cuando le pedía ayuda era porque dudaba que hubiera alguien más que pudiera haber realizado el rescate que él hizo. Por todo lo que le habían contado, el rescate de su hija era imposible. Sin embargo, Zirou logró hacerlo. Por eso, ella siempre tendría en alta estima a Zirou y a aquellos que lo ayudaron. Además de eso, Zirou también era quien le estaba enseñando a su hija cómo ser maga. Honestamente, no podía pensar en nadie mejor para ese trabajo. Sin embargo, había una parte de ella que deseaba poder hablar con ella. Aunque solo sea por un rato. Por otra parte, ella era amiga de Célica, tal vez conocía alguna manera de hacerlo. Tendría que ser durante el descanso. Pensó para sí misma con una sonrisa. XXXXX. Zirou miró a su clase con expresión de orgullo. Estos niños realmente han crecido mucho desde que comencé a enseñarles. Sin embargo, le doy más crédito a Luvia que a mí mismo. Sin ella, no podrían ver la mayoría de las aplicaciones prácticas. Pensó, impresionado por lo bien que les estaba yendo. Notó que Luvia estaba particularmente emocionada por su actuación. Y parece que Luvia está emocionada por ganar ese premio. Se rió para sí mismo. Estaba sorprendido por la actuación de Rumia, pero esperaba que ella ganara. Tenía que admitir que estaba preocupado, razón por la cual perdió después de que ella cayera. Tendría que quitarse el sombrero ante el otro concursante, ya que el nivel de ataque mental que soportaron en esa competencia no fue una broma. Pero solo parecía que lo había superado, en realidad, quedó inconsciente en el momento en que el hechizo lo golpeó. Entonces, Rumia obtuvo la victoria, ya que solo cayó de rodillas. A diferencia de los demás, él sabía que Rumia era mucho más dura de lo que la gente creía. De hecho, ella tenía más en común con él que con la gente corriente. Todavía no sabía si eso era bueno o malo, pero le daba una ventaja. Simplemente le entristecía que ella tuviera que pasar por lo que hizo para llegar a ese punto. Sin embargo, a diferencia de él, ella todavía estaba intacta. Ella todavía estaba entera y había salido más fuerte. Supuso que mantenía un ojo en Rumia y Sistine porque ambas le recordaban a él mismo de alguna manera. Sin embargo, quería asegurarse de que nunca tuvieran que pasar por algo como él. Tal vez los estaba mimando demasiado, pero no iba a permitir que eso les pasara. No fueron solo ellos, ninguno de sus estudiantes debería tener que experimentar las cosas que él vivió. Todavía se culpaba por el hecho de que Luvia había sido arrastrada a la guerra del Grial. Todavía había una parte de él que pensaba que no merecía encontrar a Abelán. Tal vez estaba siendo duro consigo mismo, pero por eso intentaba hacerlo mejor en este mundo. Cuando él y Luvia llegaron por primera vez a este mundo, no sabía qué pensar. Pero, con el paso del tiempo, lo vio como una segunda oportunidad. Durante la pausa del almuerzo, Zirou se encontró dando un paseo fuera de la arena. En sus manos estaba Abelán. Saber, ¿sigo en el camino correcto? Dejó escapar un suspiro antes de permitir que su proyección se desvaneciera. Miró el dorso de su mano,
recordando los sellos de comando que solían residir allí. Hacía tiempo que no pensaba en ello, pero los recuerdos seguían ahí. Sabía de la Guerra del Grial, pero no tenía ningún deseo de participar en ella. No tenía ningún deseo que debiera ser concedido, ni tenía el deseo de enfrentarse a las tres familias. Disfrutó su tiempo viviendo como mago independiente. Así fue hasta que la Guerra del Grial empezó a afectar su vida diaria. Tenía planes de regresar con Misaki y estudiar brujería con Alice, pero terminó atrapado en el torbellino llamado Lodia Yalada Idolfeld. XXXXX. Zirou acababa de regresar a casa después de la escuela y decidió renunciar a la práctica del club de tiro con arco para comenzar a empacar. Esperándolo frente a su casa no estaba otro que su pareja. Consiguió ser una pareja, gracias a las travesuras habituales de su madre, pero Lubia y él se llevaban bien, así que no fue gran cosa. Ella estaba esperando allí con una falda azul y una blusa blanca. 0. He decidido ir a visitarte a tu nuevo hogar. No te preocupes, ya moví la mayoría de mis cosas adentro, así que podemos disfrutar el resto del día sin preocupaciones. Zirou dejó escapar un suspiro antes de caminar hacia adelante. Sabes, Lubia, podrías haber llamado antes para que pudiera tener todo listo. Luego ella dejó escapar una pequeña risa en respuesta, siguiéndolo mientras entraba a la casa. Quería sorprenderte y si te hubiera llamado, entonces la sorpresa se habría arruinado. Ella respondió quitándose los zapatos y siguió siguiéndolo hasta que llegó a su habitación, donde esperó mientras él se cambiaba de ropa. Bueno, todavía necesito hacer algunas compras para la cena de esta noche. Así que, en honor a tu sorpresa, ¿por qué no vamos a comprar algo especial? Dijo mientras abría la puerta, mirando a Lubia con una pequeña sonrisa. Ella tenía una expresión un poco sorprendida, antes de devolverle la sonrisa y asentir. Zirou se encontró pensando en Sakura. Se preguntó si ella pasaría a cenar. Pensó que hubiera sido bueno presentarle a Lubia. A pesar de sus diferencias, pensó que se llevarían bastante bien. Sin embargo, estaba un poco preocupado de que Taiga pasara por allí. Ahora que lo pensaba, últimamente estaba teniendo que lidiar con muchas cosas. Incluso sus familiares títeres estaban sobrecargados de trabajo, con todas las cosas extrañas que estaban sucediendo últimamente. Supuso que era natural. Por suerte, ese día no pasó nada importante. Ni siquiera cuando Taiga conoció a Lubia, aunque ella mencionó algo sobre Sakura, lo que lo confundió. Sin embargo, fue el día siguiente cuando todo cambió. Aún necesitaba asistir a la escuela, dejó a Lubia para que cuidara la casa en su ausencia, prometiendo regresar más temprano que tarde. Sin embargo, eso cambió en el momento en que entró a la escuela. Una sensación extraña se apoderó de él, lo que hizo que entrecerrara los ojos. ¿Un campo delimitado, en la escuela? TCH. Buscó durante todo el día escolar, buscando lo que lo estaba causando. Usando su ojo místico, siguió el flujo de energía mágica hasta el techo, encontrando la causa. ¿Qué clase de bastardo pondría este tipo de campo delimitado en una escuela? Seguir rastreando. Dejó escapar un zumbido, leyendo la estructura del hechizo. Este es un hechizo antiguo, incluso arcaico. El campo no se ha completado, así que no es un problema. Aún así, mis títeres deberían haberme informado de quién hizo esto. Tosaka no habría hecho esto, así que está fuera. No importa, lo estoy destruyendo. Todos los demás sellos están conectados a este, por lo que esto debería comenzar a destruir los demás, como un efecto dominó. Hechizos como estos, según Alice, se destruyen fácilmente con una repentina afluencia de energía mágica. Sobrecarga. El sigilo se encendió antes de explotar, dejando un pequeño cráter en el techo. No tengo tiempo para deconstruir adecuadamente el hechizo, ya que Lubia me está esperando. Esto tendrá que ser suficiente. Luego dejó que sus circuitos se desactivaran antes de salir de la escuela. Cuando se fue, giró la cabeza y notó que Tosaka caminaba por la escuela. Ella no lo notó, afortunadamente. Sacudió la cabeza y comenzó a regresar a casa. Observa la escuela y Tosaka, si pasa algo, infórmame inmediatamente. Ordenó mentalmente, mirando a Ann con ojos rubí.
Un poco después, sintió que su conexión se iluminaba. Encontró un banco cercano y tomó asiento, antes de conectar sus sentidos con su títere. Cuando lo hizo, vio a Tosaka hablando con un tipo extraño en el techo, obviamente encontrando las consecuencias de su hechizo. ¿Servicio? Entonces, ha comenzado. Mientras mantengan a los civiles fuera de esto, les dejaré hacer lo que quieran. Observó cómo Rin saltaba del techo, seguida por los sirvientes que comenzaban a luchar entre sí. Verlos estaba empezando a hacer que su sangre bombeara. No había visto tales movimientos desde que entrenó con su tía, incluso entonces, se dio cuenta de que los sirvientes se estaban conteniendo. Aunque también lo era su tía. Me pregunto, ¿podría Aoko luchar contra un sirviente? Sacudió la cabeza y decidió concentrarse en los dos peleando. Oh, ahora están hablando. De repente, sintió que sus sentidos se intensificaban, antes de que se le helara la sangre. La lanza del lancero se puso roja. Un fantasma noble, dudo que Rin tenga algo para contrarrestarlo. Es una pena que no pueda usar mis ojos cuando uso un títere. Supongo que le ayudaré un poco. Luego, el búho abandonó su posición, volando hacia el espíritu heroico, antes de que los ojos del títere dispararan balas mágicas, interrumpiendo el noble fantasma del lance. Por supuesto, las balas no hicieron nada, ya que fueron repelidas fácilmente. Regresa a casa, hemos terminado aquí. Ordenó mentalmente, antes de abrir los ojos y regresar a su anterior paseo de regreso a casa. Por supuesto, en ese momento no tenía idea de que Rin realmente lo había visto. Tampoco sabía que estaba siendo seguido por cierto sirviente de pelo púrpura. Entonces un olor abrumador lo invadió, lo que lo hizo girar y mirar a su alrededor. Dile a Lluvia que vaya al jardín y coloque una especie de trampa de alto poder con sus joyas. Envió otra orden mental, esta vez a Raven, quien siempre lo acompañaba cuando salía. El títere del pájaro azul se fue volando, sigue la pista. Activó sus circuitos mágicos, conectándose a la cresta mágica. Circuitos, rotación completa. Luego reforzó su cuerpo al máximo, antes de girar rápidamente y correr hacia adelante, justo antes de que un pico golpeara su ubicación anterior. Un sirviente. Rápidamente corrió hacia adelante, enviando energía mágica a las plantas de sus pies, dándole pequeñas ráfagas de velocidad. Aún no dominaba toda su magia, pero al menos era lo suficientemente competente como para imitar a su tía. Sus títeres estaban ocupados monitoreando la ciudad, por lo que no podía usarlos. No trajo su cuchillo, ya que estaba en la escuela. Y no estaba seguro de usar la proyección contra este sirviente en particular. Todo lo que tenía en su arsenal eran sus balas, Snap, Roy, tal vez, 1 o 2 golpes mágicos, pero eso tenía la posibilidad de volarle el brazo si se equivocaba. Tenía esa vieja katana que le dio Siki, pero esa, al igual que su cuchillo, estaba en casa. Si puedo llegar a mi taller, puedo defenderme. Estaba decidido a sobrevivir a esto. Además, los sirvientes no eran completamente inmunes a la hechicería. Si fueran inteligentes, Lluvia y él podrían hacer que retrocediera. Solo tengo que esperar que no sea un héroe fuerte. Pensó para sí mismo, cada vez más cerca de su hogar, aunque cada paso parecía una eternidad. Tenía que seguir esquivando picos, recibiendo cortes de aquellos que era demasiado lento para esquivar. Vio la entrada a su casa, lo que le hizo cargar un hechizo. Círculos mágicos rodeaban su brazo, con uno singular en su mano que se estaba llenando de energía mágica. Justo antes de llegar a su puerta, se dio la vuelta y levantó el brazo, sin embargo, una púa se clavó en su hombro izquierdo. Dejó escapar un grito de dolor, antes de concentrarse y ver a un sirviente de cabello morado y ojos vendados. No tenía tiempo para concentrarse en nada más, necesitaba entrar. Dibujar. Gritó, disparando un rayo al sirviente, haciendo que la cadena se aflojara, permitiéndole girar y correr hacia adentro. Corrió por la casa antes de irrumpir por una ventana hacia el patio trasero. Entonces recordó el hematoma en su mano, o mejor dicho, la marca de un maestro. Un sirviente, puedo convocar a un sirviente. No tengo catalizador, pero es mejor que luchar solo contra un sirviente. Pensó para sí mismo,
antes de sumergirse en el cobertizo. Justo cuando lo hizo, sintió que lo tiraban boca arriba. La cadena todavía estaba allí, simplemente etérea. Levantó la vista y vio al sirviente parado en medio del jardín con una cara impasible. Lluvia, ahora. Justo cuando gritó, el suelo que rodeaba al sirviente se iluminó, antes de que múltiples gemas fueran arrojadas por la ventana superior del cobertizo, rompiéndose y creando una especie de cúpula púrpura alrededor del sirviente. Luego arrojó más, antes de que también se hicieran añicos, revelando una jaula hecha de luces rojas. No sé cuánto tiempo aguantarán, Zero. Si lo que sea que vayas a hacer, te sugiero que lo hagas ahora. Lluvia gritó. Zero asintió, antes de dirigirse al descolorido círculo mágico en el cobertizo. Colocó su mano derecha sobre su herida, agarrando la sangre allí y sosteniéndola sobre el círculo, viéndolo iluminarse. No conozco el encantamiento para convocar a un sirviente. Pero supongo que puedo arreglármelas con lo que hago. Pensó, antes de profundizar en su cresta y su alma. Levantó la vista, su rostro lleno de determinación. Escúchame, Señor de la creación. Sintió estática entrar en su cerebro. Vete, no estoy lanzando magia. En mi nombre que representa el orden, azul, te lo pregunto. Una oleada de dolor entró en su cuerpo, antes de calmarse. Sí, ya te lo dije, ahora vete. ¿Responderás a mi llamada, mi deseo? Cueste lo que cueste, lo pagaré. Otro tipo de estática entró en su cerebro, seguida de palabras débiles. Soy, hueso. Espada. Sacudió la cabeza, ignorándolo. Para lograr la paz y la justicia, lucharé contra todo lo que pueda obstaculizarme. Si crees en estas virtudes, que nuestros destinos se entrelazan, responde a este llamado del Grial. Otro dolor de cabeza punzante entró, esta vez, una visión de algún tipo de terreno baldío entró en su vista por una fracción de segundo. Acero, mi cuerpo. Fuego. Sangre. Apretó los dientes, concentrándose en lo que estaba haciendo. Si tienes un deseo, respóndeme. Guardián de la balanza. Terminó, justo cuando la jaula que rodeaba al sirviente se rompió. Sintió que algo dentro de él lo atravesaba, cuando aparecieron marcas rojas en su mano, y sus circuitos mágicos comenzaron a disminuir debido a lo que sea que convocó. Hubo un destello de luz, seguido por el aire que se movía salvajemente por todo el cobertizo, lo que hizo que tropezara hacia atrás y cayera al suelo. Levantó la vista, te pregunto. ¿Eres mi maestro? Su voz era tal que iluminó el cuarto oscuro. Zero pensó que Lluvia era una belleza incomparable para muchos, sin embargo, la mujer frente a él era sin duda algo más allá de lo que había visto antes. Sus tranquilos ojos verdes, su cabello dorado e incluso su traje azul que se mecía con el viento. Zero estaba seguro de que incluso si muriera y cayera en algún espacio sin tiempo, esta escena quedaría grabada para siempre en su mente por la eternidad. La forma en que la luz de la luna entraba en la habitación, enmarcándola perfectamente contra la puerta abierta. Luego habló de nuevo, su voz coincidía con la belleza etérea que retrataba. He venido en respuesta a tu llamado. De ahora en adelante, mi espada estará contigo y tu destino estará conmigo. Ahora, nuestro contrato está completo. Estaba seguro de que no duró más de un segundo, pero para él el tiempo se había detenido por completo. Fue, y será siempre, su mayor tesoro. XXXXX. ¿Profesor? ¿Profesor? ¿Zero? Los ojos de Zero se abrieron de golpe y su cuerpo se despertó sobresaltado. Miró a su alrededor antes de ver la causa de su despertar. Rumia lo estaba mirando, con una expresión algo enfadada en su rostro. En sus manos había algo envuelto en algún tipo de tela. Lo siento, Rumia. Debo haberme quedado dormido o algo así. Dijo mientras se frotaba la nuca. Sin embargo, todavía podía sentir un ligero dolor en el pecho. Rumia inclinó la cabeza, antes de mirar sus piernas, provocando que él hiciera lo mismo. Lo que vio lo sorprendió. Caliburn estaba descansando en su regazo, completamente enfundado. ¿Lo rastreé mientras dormía? Sacudió la cabeza, ya que no podía imaginarse haciendo eso.
Sin embargo, lo ignoró, agarró la espada y la colocó al lado del banco en el que estaba sentado. Lo siento, de nuevo, olvidé que estaba ahí. Profesor, ¿se encuentra bien? No es propio de usted ser tan olvidadizo, dijo ella, tomando asiento junto a él en el banco. Luego desdobló el paquete envuelto, revelando algunos sándwiches. Sí, estoy bien. Supongo que tenía muchas cosas en la cabeza. Aunque ahora estaré bien. ¿Tú hiciste esos? Preguntó, antes de que ella le entregara uno. Él sonrió suavemente mientras tomaba la ofrenda. Rumia sonrió mientras comenzaba a comerse el sándwich. Ciro arqueó una ceja y dejó escapar un pequeño zumbido. Por mucho que me gustaría atribuirme el mérito, no puedo. Era otra linda chica de nuestra clase, que se levantó muy temprano para prepararlo para alguien especial. Por supuesto, no se lo dio. Cuando tuvo la oportunidad, así que ahora los tengo y decidí dártelos, ya que parecías hambriento. Ella respondió. Ciro dejó escapar otro zumbido. Es una pena, en realidad son realmente buenos. Contrariamente a la creencia popular, hacer un delicioso sándwich es mucho más difícil de lo que uno podría pensar. Bueno, para quien quiera que fueron hechos se lo perdió. Estoy seguro de que ella habría capturado el corazón de ese chico con estos. Él respondió con una pequeña sonrisa. Rumia se rió de sus palabras. Bueno, me aseguraré de hacerle saber que los disfrutaste. Dijo justo cuando Ciro terminó el último. Bueno, supongo que deberíamos regresar a los jardines. Odiaría llegar tarde otra vez. Aunque, debo decirte ahora, lo hiciste muy bien, Rumia. Estoy orgulloso de ti. Él sonrió mientras le daba unas palmaditas en la cabeza. Los ojos de Rumia se abrieron, antes de sonreír ante sus palabras. Simplemente no te esfuerces demasiado. Recuerda, se supone que esto es divertido. No lo haré, realmente deberías decirle eso a los demás. Pueden ser bastante competitivos, especialmente con los discursos de la señorita Lluvia. Dijo con una risa débil. Ciro tenía una débil sonrisa en su rostro mientras negaba con la cabeza. Pero gracias, profesor. Me divertí mucho durante mi competencia. Ciro respiró hondo antes de agarrar a Caliburn y colocarlo en su cinturón. La mayoría de los magos no llevan espadas, pero estoy seguro de que estará bien. Le dijo a Rumia, haciéndola reír. Creo que te hace parecer un caballero. Ella respondió, haciendo que los ojos de Ciro se abrieran con sorpresa, ya que nunca antes había escuchado a alguien decir eso. Tenía una pequeña sonrisa en su rostro mientras se pasaba una mano por el cabello. Sin embargo, Rumia pensó que podía ver un ligero enrojecimiento en su rostro. Bueno, si ese es el caso, le gustaría que la acompañara de regreso al recinto, señora. Ciro extendió su mano con una leve reverencia, lo que provocó que Rumia se riera, antes de tomar su mano suavemente y asentir. Disculpe, señor, ¿podría tener un momento de su tiempo? Escuchó detrás de él, lo que le hizo mirar a Rumia con una mirada perpleja, quien respondió con la suya propia. Bueno, estábamos a punto de regresar a la arena, pero supongo que puedo ofrecerte una mano sí. Dijo mientras se daba vuelta mientras respondía, antes de detenerse. Sus ojos se abrieron con sorpresa, como si viera un fantasma. Dio un paso atrás, parándose junto a Rumia, quien también tenía una expresión de asombro. De pie frente a ellos, con hermosos ojos verde azulado, cabello dorado y un vestido rojo real, estaba la única mujer ante la cual Ciro se inclinó voluntariamente. No sabía qué le gustaría saber si hubiera madurado normalmente, pero tenía la sensación de que se parecería mucho a la mujer frente a él. Reina Alicia, ¿qué haces aquí? Preguntó, mientras la reina simplemente lo miraba con una sonrisa en su rostro, antes de mirar a Rumia con una sonrisa cariñosa. Ciro entonces sintió que Rumia apretaba su mano con más fuerza, dándose cuenta de que había venido a ver a su hija.